Imagina por un momento que el país más pequeño de Centroamérica, una nación que hace apenas 7 años era considerada la capital mundial del crimen, hoy se sienta en las mesas de decisión del Congreso de Estados Unidos. Imagina que su modelo de seguridad se discute en los pasillos del poder en Washington con la misma seriedad que se habla de la OTAN o de políticas económicas globales. No es ciencia ficción. Es el 2026 y El Salvador de Nayib Bukele está redefiniendo cómo todo un continente entiende la seguridad pública. En este preciso momento, mientras escuchas esto, legisladores estadounidenses están debatiendo propuestas inspiradas en lo que sucedió en San Salvador. Presidentes de Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Honduras están pidiendo reuniones con asesores salvadoreños. Y la pregunta que todos nos hacemos es la misma: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que un país con apenas 6 millones de habitantes esté dictando la conversación sobre seguridad en todo el hemisferio occidental? Para entender este fenómeno geopolítico que estamos viviendo en tiempo real, necesitamos viajar atrás en el tiempo. No mucho, apenas 7 años. Pero en la historia de El Salvador, 7 años son varias vidas. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en junio de 2019, el país enfrentaba una crisis de violencia que parecía no tener solución. Las pandillas MS-13 y Barrio 18 controlaban territorios enteros, extorsionaban a más del 70% de los negocios y los homicidios llegaban a niveles de zona de guerra. Hablamos de una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en el periodo entre 2015 y 2019. Para que tengas una referencia, eso es más de 20 veces la tasa de Estados Unidos en el mismo periodo. Las familias salvadoreñas vivían bajo el terror. Los empresarios pagaban para poder abrir sus negocios. Los jóvenes eran reclutados a la fuerza por las pandillas. Y la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, más de 2 millones de personas, veía con dolor cómo su país natal se desangraba. Los gobiernos anteriores habían intentado todo. Políticas de mano dura que llenaban las cárceles pero no resolvían el problema. Programas de prevención que sonaban bien en el papel pero no tenían impacto real en las calles. Incluso se intentaron negociaciones secretas con las pandillas que solo compraban tiempo pero no paz verdadera. La sensación general era de desesperanza, de que El Salvador estaba condenado a vivir para siempre bajo la sombra de la violencia. Entonces llegó Bukele con una propuesta diferente. No era un político tradicional. Venía del mundo de la publicidad y los negocios. Tenía 37 años cuando asumió la presidencia, lo que lo convirtió en uno de los líderes más jóvenes de América Latina. Y sobre todo, tenía una narrativa poderosa. El país necesitaba un cambio total, una transformación que no respetara las viejas formas de hacer política. Su primera estrategia fue el Plan Control Territorial, lanzado apenas 20 días después de asumir el cargo. Este plan desplegó a miles de policías y militares en las zonas más conflictivas del país. Parecía una medida más de mano dura, pero tenía diferencias importantes. Por primera vez se coordinaban realmente todas las fuerzas de seguridad bajo un solo mando. Por primera vez se usaba inteligencia de manera sistemática para ubicar a los líderes pandilleros. Y por primera vez había un presidente que comunicaba cada acción en redes sociales, generando una sensación de transparencia que los gobiernos anteriores nunca tuvieron. Los resultados comenzaron a verse casi de inmediato. Los homicidios empezaron a bajar mes tras mes. Pero la verdadera transformación llegó en marzo de 2022, cuando las pandillas cometieron un error fatal. En un fin de semana de marzo, la MS-13 ejecutó 87 personas en menos de 72 horas. Fue su forma de presionar al gobierno después de que varios de sus líderes fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad. La respuesta de Bukele fue instantánea y contundente. En cuestión de horas, convocó al Congreso y declaró el régimen de excepción. Este estado de emergencia suspendió temporalmente ciertos derechos constitucionales, permitiendo detenciones sin orden judicial y sin derecho a abogado por hasta 15 días. Lo que comenzó como una medida de 30 días se ha extendido por más de 3 años, convirtiéndose en la nueva normalidad del país. Las cifras de lo que sucedió después son asombrosas, sin importar desde qué perspectiva las mires. Hasta el día de hoy, más de 90.000 personas han sido detenidas bajo este régimen. Se construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, una megaprisión de máxima seguridad con capacidad para 40.000 reclusos. Y los homicidios colapsaron de manera nunca vista en la historia reciente de América Latina. Para que entiendas la magnitud del cambio, en 2025 El Salvador cerró el año con apenas 82 homicidios en todo el país. 82.
Eso es una tasa de 1.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para poner esto en perspectiva, esa tasa es ahora más baja que la de Canadá, más baja que la de Francia, más baja que la de varios países europeos que consideramos seguros. Es una reducción del 98% desde los peores años. Según la encuesta de Gallup publicada en 2025, el 88% de los salvadoreños se sienten seguros caminando solos por la noche en sus vecindarios. 88%. Cuando en 2017 esa cifra era apenas del 28%. Este cambio en la percepción de seguridad es histórico y coloca a El Salvador entre los países con mejor percepción de seguridad del mundo entero. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante desde el punto de vista geopolítico. Porque estos resultados no pasaron desapercibidos en Washington. Durante el gobierno de Joe Biden, las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador fueron complicadas. La administración demócrata criticó públicamente a Bukele por lo que consideraban erosión de la democracia, violaciones de derechos humanos y concentración de poder. Hubo tensión, hubo declaraciones duras, hubo incluso amenazas de sanciones. Pero en enero de 2025 todo cambió. Donald Trump regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato y con él llegó una nueva visión sobre América Latina y la seguridad. Trump siempre había admirado públicamente a Bukele, incluso durante su primer mandato. Veía en el presidente salvadoreño a alguien que resolvía problemas y no se andaba con rodeos. Esa admiración se convirtió en alianza estratégica apenas Trump asumió el poder. El primer encuentro oficial entre Trump y Bukele en abril de 2025 fue revelador. Bukele se convirtió en el primer líder latinoamericano recibido en el despacho Oval durante el segundo mandato de Trump. La reunión fue cálida, llena de elogios mutuos y de anuncios concretos. Trump llamó a Bukele un genio y dijo que su trabajo en El Salvador era increíble, simplemente increíble. Bukele, por su parte, agradeció el apoyo estadounidense y se comprometió a seguir siendo un aliado confiable. Pero más allá de las palabras, hubo acuerdos muy concretos que muestran hasta dónde llega esta alianza. El acuerdo más controversial y al mismo tiempo más revelador es el de las deportaciones. Estados Unidos comenzó a deportar a cientos de personas acusadas de pertenecer a pandillas directamente a El Salvador, donde son enviadas al SECOT sin pasar por tribunales estadounidenses. Entre estos deportados hay miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, salvadoreños de la MS-13 y otras organizaciones criminales. El acuerdo contempla que Estados Unidos pague $6 millones al año a El Salvador por recibir y mantener encarcelados a estos deportados. Esto causó controversia porque entre los deportados hubo casos como el de Quilmar Abrego García, un residente legal en Maryland que fue deportado por error y cuyo caso llegó a los tribunales. A pesar de órdenes judiciales exigiendo su retorno, tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han dilatado el proceso, mostrando que esta alianza va más allá de lo legal y entra en el terreno de lo político. Para Trump, Bukele resuelve un problema enorme. El presidente estadounidense prometió deportar a 1 millón de personas indocumentadas durante su primer año de mandato. Pero muchos países, especialmente Venezuela, se niegan a recibir de vuelta a sus ciudadanos deportados. El Salvador se convirtió en la solución perfecta, un país dispuesto a recibir a criminales de cualquier nacionalidad a cambio de una compensación económica. Es un acuerdo que beneficia a ambos líderes políticamente hablando. Pero el secretario de Estado Marco Rubio, de origen cubano y línea dura en temas migratorios, fue aún más allá. En una visita a El Salvador en febrero de 2025, Rubio declaró que la alianza entre Trump y Bukele se ha convertido en un ejemplo de seguridad y prosperidad en nuestro hemisferio. Rubio visitó personalmente el SECOT, posó para fotos con Bukele y habló de expandir el modelo a otros países de la región. Y aquí llegamos al corazón de este video. Porque lo que está pasando no es solo una alianza bilateral entre dos países. Lo que estamos viendo es cómo el modelo Bukele está siendo discutido, debatido y en algunos casos copiado por toda América Latina e incluso observado con interés por legisladores estadounidenses. El efecto Bukele en Washington es real y está cambiando la conversación sobre seguridad en todo el continente. En el Congreso de Estados Unidos, específicamente en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se han realizado múltiples audiencias sobre El Salvador desde 2025. Algunos congresistas republicanos han propuesto que Estados Unidos adopte medidas similares al régimen de excepción para lidiar con pandillas en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Houston.
Argumentan que si funcionó en El Salvador, podría funcionar en zonas específicas de Estados Unidos con alta criminalidad. Obviamente esto ha generado debates constitucionales enormes. Organizaciones de derechos civiles han advertido que suspender derechos constitucionales, aunque sea temporalmente, sentaría un precedente peligroso. Pero el punto es que la discusión existe, que está sobre la mesa del Congreso, y que tiene suficiente apoyo como para no ser descartada de entrada. Eso por sí solo ya es histórico. Pero el impacto del modelo Bukele va mucho más allá de Estados Unidos. Analicemos lo que está pasando en otros países de América Latina porque es fascinante. Empecemos por Argentina. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich viajó a El Salvador en junio de 2024 para conocer de primera mano el modelo. Se reunió con Bukele, visitó el CECOT y regresó a Buenos Aires con planes concretos. Argentina ha comenzado a construir cárceles de máxima seguridad inspiradas en el modelo salvadoreño y ha endurecido sus políticas contra pandillas. El presidente Javier Milei, quien tiene una relación personal cercana con Bukele, ha declarado públicamente su admiración por lo logrado en El Salvador. Milei incluso invitó a asesores salvadoreños a Argentina para que capaciten a las fuerzas de seguridad argentinas. Y aunque Argentina no ha declarado un régimen de excepción, sí ha implementado operativos de seguridad más agresivos en villas y barrios marginales, justificándolos con el ejemplo salvadoreño. En Ecuador la situación es aún más directa. El presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno en enero de 2024 después de que pandillas tomaran control de un canal de televisión en vivo. Desde entonces, Ecuador ha estado bajo estado de excepción de manera intermitente. Noboa ha dicho explícitamente que está siguiendo el modelo de El Salvador y ha comenzado la construcción de una megaprisión similar al CECOT. Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de Sudamérica a tener tasas de homicidio de casi 50 por cada 100.000 habitantes en ciudades como Guayaquil. La desesperación por resolver este problema ha llevado al gobierno ecuatoriano a mirar hacia San Salvador buscando respuestas. Noboa se ha reunido con Bukele en múltiples ocasiones y ha enviado delegaciones de su gabinete de seguridad a estudiar el modelo salvadoreño. Honduras también está en esta lista. La presidenta Xiomara Castro, aunque de izquierda y con una ideología muy diferente a la de Bukele, no ha podido ignorar los resultados. Honduras enfrenta niveles de violencia similares a los que tenía El Salvador hace años. Y aunque Castro ha sido crítica con algunos aspectos del modelo Bukele, especialmente en temas de derechos humanos, su gobierno ha consultado con asesores salvadoreños sobre estrategias de control territorial. Pero quizás el caso más sorprendente es el de Costa Rica. Durante décadas, Costa Rica fue el símbolo de la paz y la democracia en Centroamérica. Es un país sin ejército desde 1949, con una tradición de respeto a los derechos humanos y con tasas de violencia tradicionalmente bajas. Pero en los últimos años, el crimen organizado vinculado al narcotráfico ha llegado a Costa Rica de manera preocupante. El presidente Rodrigo Chávez ha sido uno de los más entusiastas admiradores del modelo Bukele. En noviembre de 2025, Chávez condecoró a Bukele con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, la máxima distinción que Costa Rica otorga a jefes de Estado. Durante la ceremonia, Chávez habló de la proeza histórica lograda por Bukele y cuestionó abiertamente si la separación de poderes y los contrapesos democráticos no son a veces obstáculos para resolver problemas urgentes. Estas declaraciones causaron escándalo en Costa Rica, un país donde la democracia liberal ha sido sagrada por generaciones. Pero Chávez defendió sus palabras argumentando que los tiempos excepcionales requieren medidas excepcionales. Y apenas un mes después, en diciembre de 2025, El Salvador y Costa Rica firmaron el Acuerdo Escudo de las Américas, una alianza de cooperación en seguridad que busca combatir el crimen transnacional. El Escudo de las Américas es revelador porque muestra la ambición geopolítica de Bukele. No se trata solo de resolver los problemas de El Salvador. Se trata de posicionar a El Salvador como líder regional en temas de seguridad, como el país que tiene las respuestas que todos los demás están buscando. Bukele habló explícitamente de que el Escudo de las Américas está abierto a cualquier gobierno que quiera sumarse, creando una especie de OTAN de seguridad interna en el continente. Incluso países que no han adoptado el modelo completo están tomando elementos de él. Perú ha estado debatiendo la construcción de cárceles de máxima seguridad. Colombia ha endurecido sus protocolos carcelarios. Chile ha discutido en su Congreso la posibilidad de estados de excepción focalizados en ciertas comunas. Y México,
aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente copiar el modelo Bukele, enfrenta presión de sectores de su propio partido que ven con envidia los resultados salvadoreños. Ahora bien, no todo es admiración. El modelo Bukele también tiene críticos fuertes y sus argumentos no pueden ser ignorados si queremos entender el panorama completo. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas en prisiones, desapariciones y muertes bajo custodia estatal. Según la ONG Socorro Jurídico Humanitario, al menos 473 personas murieron en prisiones salvadoreñas durante el régimen de excepción hasta finales de 2025. Muchas de estas personas nunca fueron llevadas a juicio, nunca tuvieron la oportunidad de demostrar su inocencia o culpabilidad ante un juez. Murieron en celdas superpobladas, sin atención médica adecuada, en condiciones que muchos califican de inhumanas. Además, de las más de 90.000 personas detenidas, alrededor de 8.000 fueron liberadas después porque se determinó que eran inocentes, que habían sido arrestadas por error. 8.000 personas que pasaron meses en prisión sin haber cometido ningún crimen. Para esas personas y sus familias, el modelo Bukele no es un éxito, es una tragedia personal. Los críticos también señalan la erosión institucional en El Salvador. Bukele controló el Congreso desde 2021 con una supermayoría de su partido Nuevas Ideas. En mayo de 2021, ese Congreso destituyó ilegalmente a los magistrados de la Sala Constitucional que se oponían a Bukele y los reemplazó con jueces afines. Hizo lo mismo con el fiscal general. De un plumazo, eliminó cualquier contrapeso institucional a su poder. Y en julio de 2025, ese mismo Congreso controlado por Bukele aprobó una reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial. Bukele ahora puede ser presidente indefinidamente. Esto va contra la constitución original de El Salvador, que fue diseñada específicamente después de la guerra civil para evitar que alguien se perpetúe en el poder. Pero con control total de todos los poderes del Estado, Bukele pudo cambiar las reglas del juego. Organizaciones como Cristosal, que documentaba abusos de derechos humanos en El Salvador, fueron forzadas al exilio. Su directora fue arrestada bajo cargos que muchos consideran fabricados. Periodistas críticos han sido investigados por supuestos delitos financieros. Medios como El Faro, el periódico digital más respetado de Centroamérica, tuvieron que mover sus operaciones a Costa Rica por la presión gubernamental. En 2025, varios de sus periodistas huyeron del país cuando se prepararon órdenes de arresto contra ellos. Todo esto lleva a los críticos a argumentar que lo que sucede en El Salvador no es un modelo de seguridad exitoso, sino la construcción de un Estado autoritario que usa la seguridad como justificación para eliminar libertades fundamentales. Argumentan que el precio pagado en términos de derechos humanos y democracia es demasiado alto, sin importar cuánto hayan bajado los homicidios. Pero aquí viene la complejidad del asunto, y es algo que debemos enfrentar honestamente. La población salvadoreña apoya masivamente a Bukele. En las elecciones de 2024, Bukele fue reelegido con más del 84% de los votos. Su índice de aprobación se mantiene por encima del 85% consistentemente, haciéndolo el líder más popular no solo de América Latina sino de todo el hemisferio occidental. Los salvadoreños que apoyan a Bukele argumentan algo muy simple pero poderoso. Dicen que antes no podían salir de sus casas por miedo a ser asesinados o extorsionados. Dicen que sus hijos no podían ir a la escuela sin ser reclutados por pandillas. Dicen que sus negocios quebraban porque tenían que pagar renta a los mareros. Y dicen que ahora pueden vivir en paz, pueden caminar por las calles, pueden planear un futuro. Para alguien que vivió bajo el terror de las pandillas durante décadas, la posibilidad de ir al parque con sus hijos sin miedo vale más que cualquier debate teórico sobre separación de poderes o debido proceso. Esta es la realidad que los críticos del modelo Bukele, especialmente los que hablan desde fuera del país, a veces no logran entender completamente. Y esta tensión entre seguridad y libertad, entre resultados y métodos, es exactamente lo que está en el corazón del debate que ahora ocurre en Washington y en todo el continente. Porque la pregunta no es solo si el modelo funciona o no funciona. La pregunta es a qué precio funciona y si ese precio es aceptable o no. Los defensores del modelo en el Congreso estadounidense argumentan que Estados Unidos enfrenta sus propios problemas de pandillas, especialmente en ciudades con alta población latina donde la MS-13 tiene presencia.
Argumentan que medidas extraordinarias podrían ser necesarias en zonas específicas, siempre que sean temporales y con supervisión judicial. Hablan de crear zonas de seguridad especial, donde las reglas normales se suspendan por periodos limitados. Los opositores responden que Estados Unidos tiene una constitución que no puede ser suspendida ni siquiera en nombre de la seguridad, que el debido proceso no es negociable, que una vez que empiezas a suspender derechos, temporalmente, esa suspensión tiende a volverse permanente. Y señalan a El Salvador como ejemplo perfecto de esto, donde el régimen de excepción que iba a durar 30 días lleva ya más de 3 años activo. Pero más allá de este debate legal y filosófico, hay una realidad geopolítica innegable. El Salvador se ha posicionado como socio estratégico clave de Estados Unidos en la región. Y no solo en temas de seguridad, también en temas económicos y diplomáticos. Bukele se alineó completamente con la administración Trump en temas como Venezuela, donde El Salvador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro. En temas como China, donde El Salvador mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, algo que Washington valora enormemente. Esta alineación le da a Bukele poder de negociación. Cuando organizaciones internacionales critican su gobierno, Bukele puede señalar que tiene el respaldo de la potencia más importante del mundo. Cuando le piden que libere presos políticos o restaure libertades, puede decir que su prioridad es la seguridad y que Washington está de acuerdo. Es un escudo político que pocos líderes latinoamericanos tienen. Y el impacto económico de este nuevo estatus también es real. El Salvador experimentó un crecimiento económico del 3.2% en 2025, superando las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El turismo creció un 17%, con más de 4 millones de visitantes y más de 3.500 millones de dólares en ingresos. La construcción explotó con un crecimiento del 27.15% en el tercer trimestre, impulsada por megaproyectos de infraestructura. Inversores españoles están construyendo proyectos de saneamiento por cientos de millones de dólares. Se está construyendo un nuevo aeropuerto internacional. El viaducto Francisco Morazán conecta zonas que antes estaban aisladas. Empresas tecnológicas están abriendo oficinas en San Salvador. Y la diáspora salvadoreña, que antes enviaba remesas solo para que sus familias sobrevivieran, ahora está invirtiendo en negocios porque confían en que hay futuro. Este boom económico refuerza la narrativa de Bukele. Él puede decir, no solo acabé con las pandillas, estoy construyendo un país próspero. Y cuando los críticos hablan de autoritarismo, él responde con cifras de crecimiento económico, empleo y reducción de la pobreza. Es una narrativa poderosa que resuena no solo en El Salvador sino en toda la región. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Es replicable el modelo Bukele? ¿Puede otro país copiarlo y obtener los mismos resultados? La respuesta honesta es, depende de muchos factores y probablemente no de manera exacta. El Salvador tiene características únicas que hicieron posible lo que pasó. Es un país pequeño, del tamaño de una ciudad grande. Tiene apenas 21.000 kilómetros cuadrados y 6 millones de habitantes. Esto facilita el control territorial de manera que sería imposible en países grandes como México, Colombia o Brasil. Un operativo que cubre todo El Salvador sería equivalente a un operativo en una sola ciudad de México. Además, las pandillas salvadoreñas, aunque violentas, tenían un modelo de negocio limitado principalmente a la extorsión local. No traficaban drogas a gran escala, no tenían conexiones internacionales profundas, no contaban con arsenales sofisticados. Son muy diferentes a los cárteles mexicanos que mueven toneladas de cocaína, tienen ejércitos privados y corrompen gobiernos enteros. El cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco Nueva Generación son organizaciones con miles de millones de dólares y operaciones en docenas de países. También está el factor de la voluntad política. Bukele tenía el apoyo masivo de la población desde el inicio. La gente estaba tan desesperada que estaba dispuesta a aceptar sacrificios de libertades a cambio de seguridad. En otros países, esa disposición puede no existir o puede ser mucho menor. Y sin apoyo popular, cualquier gobierno que intente medidas tan drásticas enfrentará resistencia enorme. Los expertos en seguridad consultados por medios internacionales coinciden en varios puntos. Armando Rodríguez, experto en seguridad que ha estudiado el caso salvadoreño, señala que el problema de México no es comparable. México enfrenta cárteles transnacionales que controlan rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos, que tienen conexiones en Asia y Europa, que cuentan con armamento militar. No es lo mismo enfrentar a pandilleros que cobran extorsión que enfrentar a organizaciones que pueden derribar helicópteros. José Miguel Cruz, profesor de criminología en la Universidad Internacional de Florida, es aún más directo.
Dice que Bukele gobierna sobre un país del tamaño de una municipalidad mexicana. Que la complejidad criminal, institucional y política de países más grandes hace imposible aplicar el modelo tal cual. Que lo que funciona en un país centralizado y pequeño no funciona en federaciones extensas con autonomías regionales. Lucía Dammert, experta en seguridad pública, va más allá. Argumenta que el modelo Bukele solo podría funcionar en países pequeños, sin participación significativa en narcotráfico internacional, con pandillas locales débiles y con una población dispuesta a vivir indefinidamente bajo estado de excepción. Son condiciones muy específicas que pocos países cumplen. Y sin embargo, a pesar de todas estas advertencias técnicas y académicas, el modelo sigue siendo atractivo para sociedades desesperadas por soluciones rápidas. Porque la gente común no piensa en complejidades geopolíticas o en diferencias entre pandillas y cárteles. La gente piensa, ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Es una lógica simple pero emocionalmente poderosa. Y los políticos, que siempre están atentos a lo que la gente quiere escuchar, han captado este mensaje. Desde la extrema derecha hasta sectores de la izquierda, hay políticos en toda América Latina prometiendo mano dura al estilo Bukele. Puede que no tengan un plan concreto de cómo implementarlo, puede que las condiciones de sus países sean completamente diferentes, pero la promesa vende porque la gente está cansada de vivir con miedo. Este es el verdadero efecto Bukele en Washington y en todo el continente. No es solo que algunos países estén copiando políticas específicas. Es que Bukele cambió la conversación política sobre seguridad en toda la región. Hizo que pareciera posible resolver problemas que durante décadas se consideraban irresolubles. Demostró que con suficiente voluntad política y suficiente respaldo popular, un gobierno puede desafiar a organizaciones criminales que parecían invencibles. Pero también demostró que ese éxito puede venir con un costo en términos de libertades y democracia. Y aquí es donde cada sociedad tiene que decidir por sí misma qué está dispuesta a sacrificar y qué no. Es una conversación que no tiene respuestas fáciles, que no puede resolverse con eslóganes o con estadísticas solas. Requiere que cada país mire honestamente su situación, sus valores, sus instituciones y su historia. Lo que sí es claro es que la influencia de El Salvador en la política regional seguirá creciendo mientras los resultados en seguridad se mantengan. Bukele se ha convertido en una figura ineludible en cualquier cumbre regional. Su opinión es buscada por otros líderes. Sus asesores son contratados como consultores. Y su modelo, con todas sus controversias, es estudiado en escuelas de gobierno, academias militares y centros de pensamiento en todo el hemisferio. La relación con Estados Unidos seguirá siendo crucial. Con Trump en el poder hasta al menos 2029, Bukele tiene garantizada la cobertura política que necesita para continuar con su proyecto. Y si Trump logra ser reelegido en 2028, esa cobertura podría extenderse hasta 2033. Son años suficientes para que el modelo Bukele se consolide no solo en El Salvador sino como referencia regional permanente. Para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos, este momento es complejo y lleno de emociones contradictorias. Por un lado, sienten orgullo de ver a su país en las noticias internacionales por razones positivas por primera vez en décadas. Orgullo de que El Salvador ya no sea sinónimo de violencia sino de transformación. Orgullo de que cuando dicen «soy salvadoreño» en Estados Unidos, la gente ya no los mire con lástima sino con curiosidad e incluso admiración. Pero por otro lado, muchos en la diáspora también sienten preocupación. Preocupación por familiares que fueron detenidos bajo el régimen de excepción sin cargos claros. Preocupación por la falta de libertad de prensa. Preocupación por lo que significa que un presidente pueda reelegirse indefinidamente. Son emociones contradictorias que reflejan la complejidad de la situación. Y para los salvadoreños que viven en El Salvador, que son quienes realmente importan al final del día, la transformación es innegable. Hablas con cualquier salvadoreño común y te dirá que su vida cambió radicalmente. Que antes no salían de noche y ahora sí. Que antes sus hijos no jugaban en la calle y ahora llenan los parques. Que antes cada semana había entierros de jóvenes asesinados y ahora casi no hay homicidios. Esa experiencia vivida, esa paz cotidiana que antes no existía, es más poderosa que cualquier análisis político o legal. Y es por eso que Bukele mantiene su popularidad estratosférica. No porque sea un genio de la comunicación, aunque lo es. No porque controle los medios, aunque lo hace. Sino porque la gente realmente siente que su vida mejoró de manera tangible y dramática. Y aquí llegamos al final de este análisis y tenemos que hacernos las preguntas difíciles. ¿Qué significa todo esto para el futuro de América Latina? ¿Estamos viendo el comienzo de una nueva era donde más países adopten modelos de seguridad primero, libertades después? ¿O es El Salvador un caso único, una excepción que confirma la regla de que las democracias liberales son el mejor camino a largo plazo?
La verdad es que nadie tiene la respuesta definitiva. Estamos viviendo este experimento en tiempo real. El Salvador lleva apenas 3 años con el régimen de excepción. Es muy temprano para hacer juicios históricos definitivos. Lo que pasa en los próximos 5 años será crucial. ¿Se mantendrán los niveles de seguridad? ¿Habrá una restauración gradual de libertades y contrapesos democráticos? ¿O se consolidará un modelo autoritario permanente? Lo que sí sabemos es que el efecto Bukele en Washington es real y ya está cambiando políticas en todo el continente. Los debates en el Congreso estadounidense sobre pandillas y seguridad ahora inevitablemente mencionan el caso salvadoreño. Los candidatos a presidentes en toda América Latina tienen que tomar posición sobre si apoyan o rechazan el modelo. Y los ciudadanos comunes en países plagados por la violencia miran hacia San Salvador y se preguntan, ¿por qué no aquí? Esta es la nueva realidad geopolítica de América Latina en 2026. Un país pequeño que pasó de ser el más violento del mundo a ser considerado el más seguro del hemisferio. Un presidente joven que se convirtió en la figura política más influyente de la región. Y un modelo que, con todas sus controversias, está dictando la conversación sobre seguridad en todo el continente. Si me preguntas mi opinión personal, y aquí hablo ya no como analista sino como alguien que ha estudiado profundamente este tema, creo que la lección más importante no es si debemos copiar o rechazar el modelo Bukele. La lección es que las sociedades que viven décadas bajo violencia extrema están dispuestas a tomar medidas extremas para escapar de esa violencia. Y que los gobiernos que no ofrecen soluciones efectivas terminan siendo reemplazados por líderes que prometen resolver el problema a cualquier costo. La verdadera pregunta entonces no es sobre Bukele o El Salvador. La verdadera pregunta es qué están haciendo los demás gobiernos de América Latina para resolver sus problemas de seguridad antes de que sus poblaciones decidan que están dispuestas a sacrificar libertades por paz. Porque una vez que una sociedad llega a ese punto de desesperación, es muy difícil detener lo que viene después. Y para las democracias consolidadas como Estados Unidos, la pregunta es si pueden aceptar alianzas con gobiernos que erosionan instituciones democráticas cuando esos gobiernos son efectivos en áreas de interés estratégico como el control migratorio y la lucha contra pandillas. Es un dilema moral y político que la administración Trump claramente resolvió a favor del pragmatismo, pero que futuras administraciones tendrán que enfrentar de nuevo. Lo que está claro es que no podemos ignorar a El Salvador. No podemos pretender que no pasó nada importante allí. Algo histórico está sucediendo en tiempo real y sus implicaciones van mucho más allá de las fronteras salvadoreñas. Estamos viendo cómo un país pequeño está cambiando la política de todo un continente. Estamos viendo cómo el dolor de décadas de violencia puede llevar a sociedades a aceptar soluciones que en otros contextos parecerían inaceptables. Y estamos viendo cómo en Washington, en el corazón del poder estadounidense, legisladores y funcionarios están mirando hacia el sur y viendo un modelo que, con todos sus defectos, produjo resultados que nadie creía posibles. Ese es el efecto Bukele. No es solo sobre El Salvador. Es sobre cómo el éxito en seguridad de un país pequeño puede cambiar conversaciones políticas en países mucho más grandes y poderosos. Te invito a que compartas tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que el modelo Bukele debería ser copiado por otros países? ¿O piensas que el precio en libertades y democracia es demasiado alto? ¿Conoces a alguien en El Salvador y que te han contado sobre su experiencia? Esta conversación necesita todas las voces, todas las perspectivas. Porque al final, lo que está en juego no es solo la política de seguridad, sino el tipo de sociedades en las que queremos vivir. No olvides suscribirte al canal si este tipo de análisis profundo te interesa. Tenemos mucho más contenido planeado sobre liderazgo político, transformaciones sociales y los cambios que están redefiniendo América Latina. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y si tienes sugerencias de otros líderes o temas que deberíamos analizar, déjalos en los comentarios. Este canal es una conversación, no un monólogo. Gracias por acompañarme en estos 80 minutos de análisis. El efecto Bukele en Washington es una historia que seguirá escribiéndose en los años venideros. Y nosotros estaremos aquí para seguir analizándola, para seguir haciéndonos las preguntas difíciles y para seguir buscando entender las transformaciones que están cambiando nuestro continente. Hasta el próximo video.